que estamos muy contentos, como les decía al inicio, de iniciar nuevamente un ciclo académico. Y también como docentes, como equipo docente de trabajo, celebramos mucho que ustedes tengan una unidad de aprendizaje de este tipo. Ya van a ir viendo cómo se planteó, ¿no?, como desafío la formación de recurso humano, y realmente que ustedes tengan la posibilidad de tener 2 unidades de aprendizaje que aborden las temáticas del envejecimiento es para celebrar. Convencidos de que la manera que tenemos de construir o de deconstruir conceptos es en el intercambio, ¿no?, y en el aporte que cada uno desde su lugar puede ir haciendo para realmente hacer efectivo un lema que sucedió hace muchos años, de generar una sociedad más justa y para todas las edades. Les cuento un poco por dónde va a circular la clase de hoy. Eh, Estos son los objetivos que tenemos. Hacemos la apertura, pero seguramente vamos a ir profundizando todo esto a lo largo de la cursada, pero hoy vamos a analizar el impacto que tiene en la salud pública el envejecimiento poblacional, cómo se relaciona esto con las políticas públicas, ¿no? ¿Qué lineamientos de políticas públicas tiene la Argentina en relación a las personas mayores? Vamos a interpretar fuentes de datos, a conocer estadísticas, y vamos a adentrarnos en algunos conceptos como son el de transición demográfica, ¿no? ¿Qué significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transición demográfica? ¿Qué diferencia existe entre el concepto de geriatría y el de gerontología? Para poder, al finalizar, definir, ¿no?, un marco conceptual sobre el paradigma gerontológico que propone pensar a las personas mayores como sujetos de derecho, y no como objetos de práctica, ¿no?, o como objetos de asistencia, ¿no? Los intenta pensar en un rol más activo y no en esta pasividad que muchas veces se pone a las personas mayores. El reconocimiento de la temática del envejecimiento poblacional como una modificación en la estructura demográfica de nuestras sociedades, que impacta en todos los sectores de la sociedad y en las propias personas mayores como sujetos de derecho, van a ser las líneas y los ejes por los que vamos a conducirnos durante esta clase. Y si no perdemos de vista que los conceptos son construcciones sociales, em, vamos a ir pensando que todo lo que hay alrededor, ¿no?, todo el paradigma que envuelve el concepto relacionado con la vejez como una etapa vital, es algo que se va construyendo y que también tenemos que ir deconstruyendo en función de las cuestiones que se han construido, ¿no? Parece un juego de palabras, pero un poco de eso trata. Y si hacemos un poco de historia y nos adentramos en el término de gerontología, como una disciplina reciente que ha tenido su desarrollo a mitad del siglo XX, nos vamos principalmente a la etimología de la palabra, ¿no? Geron quiere decir los más viejos, o gerontos, los notables de la sociedad griega, y logos, tratado, conocimiento. Entonces, la gerontología, según Mendikov, que es un microbiólogo ruso, en 1908 propone la gerontología como el estudio, como la ciencia para el estudio del envejecimiento. Y acá quiero que pensemos juntos en todas las maneras que hay de nombrar a las personas mayores, ¿no? Si uno piensa en cómo nombra a un niño o una niña, además de sus nombres de pila, ¿no? Es la niñez, la adolescencia, la juventud, los adultos. Pero cuando llegamos a la vejez, hay una cantidad de nombres, ¿no? Y esto tiene que ver con lo difícil que es, porque muchas veces los conceptos se encierran también prácticas, ¿no? Entonces vamos a nombrar a las personas mayores como personas mayores, como ancianos, como adultos mayores, como gerontes, sexagenarios, octogenarios, centenarios. También les vamos a decir abuelos, como para que en apariencia no duela tanto, jubilado, ¿no?, la clase pasiva, los retirados, veteranos. Y también es bastante común asociarlo con
geriátrico, ¿no? Y entonces se nos viene a, ¿no? Si pienso en una persona mayor, una institución geriátrica, una institución hospitalaria, porque probablemente esté con achaques, enfermo. Y fíjense, ¿no? Las diferencias que hay entre un término y el otro, porque sí, la geriatría es la parte de la medicina, es la rama, digamos, de la medicina que estudia todo lo concerniente a la vejez y a las enfermedades. Y esto se lo debemos a Nasher, que era un clínico austríaco que en Estados Unidos crea el departamento de geriatría, que va a ser el departamento que se va a ocupar de todos los aspectos clínicos, terapéuticos y preventivos de todos los problemas o de todo el proceso de salud y enfermedad de las personas mayores. Entonces, cuando se crea este departamento, se desprende, digamos, de la medicina la rama que va a estudiar los procesos de salud y enfermedad de las personas mayores. Pero eh, el término, digamos, quedó asociado a todo lo relacionado con los adultos mayores. Y en realidad les proponemos, o digamos, la gerontología viene un poco a ampliar ese concepto en relación a las personas mayores, porque la gerontología propone un saber disciplinario más amplio, ¿no? Multidisciplinario, donde no solamente se ocupa de los aspectos médicos o clínicos, sino que también incorpora los aspectos biológicos, además de los aspectos biológicos, los psicológicos y los sociales. Y ahí vamos a introducir a otro norteamericano denominado Conroy, que en 1939 escribió un tratado, ¿no? En realidad escribió una obra, un libro, en el que denominó los problemas de salud de las personas mayores o los problemas del envejecimiento, y se lo conoce como realmente un tratado de gerontología, porque no solamente se ocupa de los aspectos biológicos, sino que también se ocupa de los aspectos psicológicos y sociales del envejecimiento. Entonces esta obra realmente viene a ampliar el conocimiento relacionado con las personas mayores. Entonces, la gerontología no solamente se va a ocupar de conocer para qué las personas vivimos más, sino cómo vivimos y que vivamos mejor, porque entiende que el envejecimiento no solamente impacta en el individuo, sino que también impacta en diferentes sectores o instituciones de la sociedad. Entonces esa es la primera distinción que tenemos que hacer, ¿no? Cuando hablamos de geriatría, hablamos de la rama médica, ¿no? Que estudia las cuestiones del proceso de salud o enfermedad de las personas mayores, y cuando hablamos de gerontología es un saber más amplio que incorpora otras disciplinas y entonces se va a nutrir de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la educación, de otras ciencias, además de la medicina, de la biología, de las ciencias más duras o de las ciencias exactas. Entonces, ¿no? En el siglo XIII será viejo o vieja a los 30, en el siglo XVIII a los 40, y ahora ¿qué edad es viejo? Miren, les traje algunos viejos acá. Sofía Loren, que tiene 86, Mick Jagger, que tiene 78, Jane Fonda, que tiene 83, Serrat y Sabina, que superan los 70, y lejos está de esa representación que hay alrededor de la vejez, estas personas que tenemos acá. Y de paso aprovecho para recomendarles una serie que se llama Grace and Frankie, que tiene a Jane Fonda como protagonista, en la que podemos ver, plantea todas las problemáticas o todas las situaciones en las que en las que se tienen que ver enfrentadas las personas mayores, y, y no solo qué es lo que les pasa a cada una de las personas mayores que envejece y las problemáticas con las que se enfrenta, sino el entorno, ¿no? Muestra la reacción de la familia, de las instituciones, del conjunto de la sociedad en relación al envejecimiento. Pero entonces, ¿qué es el envejecimiento individual? Bueno,
lisa y llanamente el aumento de la edad cronológica, nada más y nada menos, ¿no? Es un proceso por el cual todas las personas vamos a transitar, lo único que necesitamos son años y es irreversible. Si tenemos años, no volvemos para atrás, envejecemos desde el mismo momento en el que nacemos. No es un proceso que se va sucediendo a lo largo de la vida. Y esta es la primera distinción con el envejecimiento poblacional, porque es irreversible. Esto es algo que no se puede modificar. Entonces, ¿cuándo hablamos de que una sociedad envejece? Bueno, una sociedad envejece cuando se produce un cambio en la estructura de la población, ¿no? Un cambio en la estructura de edad de la población, de adultos mayores, y el porcentaje de personas mayores es mayor al 7% o más de 7%. Y acá les quiero compartir una clasificación, ¿no? Una topografía que hay en relación al envejecimiento, de los que vienen estudiando cómo envejecen los países o cómo este cambio en la pirámide poblacional viene ocurriendo. Ya vamos a saber cuáles son los factores que influyen, pero se habla de que si en la sociedad o digamos en un determinado país hay entre un 5 y un 7%, estamos hablando de un envejecimiento incipiente. Si estamos entre un 7 y un 8%, estamos hablando de un envejecimiento moderado. Si estamos entre un 8 y un 9%, estamos hablando de un envejecimiento moderadamente avanzado. Y si el porcentaje de la población mayor es o supera el 10% de la población, estamos hablando de envejecimiento avanzado. Ahora vamos a ver cuáles son las sociedades que digamos, responden a este concepto de envejecimiento avanzado, y cómo a lo largo del tiempo las pirámides se van transformando, van hasta adoptando otras formas, ¿no? Dejan de ser realmente pirámides para convertirse en otras formas, y cómo la proyección o la perspectiva va incrementándose. Ahora, ¿a qué nos referimos con el término transición demográfica? ¿Sí? ¿A qué hacemos referencia cuando estamos hablando de transición demográfica? Bueno, es un proceso que en un primer momento se caracteriza por el cambio de altos a bajos niveles de mortalidad y con posterioridad por el descenso sostenido de la fecundidad para llegar finalmente a niveles bajos de ambas variables, ¿no? Entonces, bien, en Europa se inició, digamos, y le llevó casi un siglo a Europa envejecer. América Latina está adoptando un proceso similar, pero con una velocidad un poco mayor. Se está hablando de que a América Latina le llevó 50 años, un proceso que le llevó casi un siglo a Europa, ¿no? Con lo cual la velocidad con la que se viene dando el envejecimiento poblacional en los países de Latinoamérica es realmente llamativo y es para ocuparse. Fíjense, les traigo acá un gráfico, ¿no? Lo tienen en la guía y está buenísimo que por ahí lo puedan analizar. Pero este mapa, este planiferio es del año 2015, y lo que nos muestra es, fíjense, el color verde es de 0 al 9% de población mayor. Los que son amarillos son medio color mostaza, del 10 al 19%, en color fucsia del 20 al 24%, el más oscuro de 25 a 29%, el rojo, y el rojo más intenso, más del 30% de la población es adulta mayor. Fíjense que la proyección para podemos ver los países, ¿no? Europa, ¿no? Tiene acá los países de Europa o países como Japón,
tienen ya en 2015 tenían una población entre el 25 y el 29% adulta mayor. Países como Alaska, Estados Unidos, Canadá, Rusia, ¿no? Tenía una población entre el 20 y el 25%. Y después países como algunos de Latinoamérica, ¿no? O China tenía entre el 10 y el 19. Pero fíjense cómo esto se va transformando y en la proyección en el año 2050 se piensa que en el mundo va a haber, habrá el 20, o sea, el promedio será que el 21,5 de las personas en el mundo sean mayores de 60 años, ¿no? Entonces, en el mundo habrá 2 millones, 2.400 millones de personas mayores de 60 años. Y lo vemos acá, ¿no? Miren cómo esto se va transformando y vamos a tener países como acá, Canadá, ¿no? Chile en América del Sur, China, toda Europa, ¿no? Y algunos otros países en los que una de cada 4 personas o una de cada 5 va a ser una persona adulta mayor. ¿Por qué es importante conocer esto, no? Bueno, va a haber que prepararse, va a haber que preparar el sistema previsional, el sistema sanitario, como lo habitacional, ¿no? Va a haber que pensar en todas las instancias porque no solo que va a haber muchas personas mayores, sino que van a vivir muchos años, ¿no? Es esto que nosotros conocemos como el fenómeno el envejecimiento poblacional como fenómeno es un triunfo de la humanidad, pero también es un desafío, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con tantas personas mayores? Logramos que vivan más años. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y la gerontología se está ocupando de eso, de que las personas puedan vivir de la mejor manera posible, en la mayor cantidad de años posibles en los que tengan que vivir. Miren esta tabla, miren esta fuente de datos que me parecía muy interesante y si bien acá no hay datos de los años 60, de los años 70, un dato que lo puedo incorporar, ¿no? En 1970 el porcentaje de personas mayores de 60 años y más era del 6,5%, ¿no? Y ahora fíjense, en el año 2000 llegó al 8%, en el 2025 se proyecta a un 14,1% y en el 2050, acá dice la proyección era 23,4, pero fíjense que es una cifra que la vamos a cotejar más adelante, pero se habla casi del 25%. Como cómo se ha incrementado, cómo se proyecta incrementar el porcentaje de personas mayores de 60 años. Estos son indicadores de proceso de envejecimiento demográfico en América Latina y el Caribe, ¿no? Esto de que les hablaba hace un momento, les llevó a Europa casi un siglo envejecer. Fíjense la velocidad con la que envejece nuestra población en América Latina. Y esto no es tanto lo más llamativo es esta franja, ¿no? El porcentaje de personas mayores de 75 años y más, porque del año 2000 de tener un 1,9% pasa a una proyección de un 3,5% y a una proyección de casi el 8% en el 2050, ¿no? En el 2050 se proyecta que casi el 8% de la población tenga más de 75 años. Y eso va a conllevar eh, otras cuestiones, ¿no? En relación a cuando vayamos estudiando un poco más qué pasa con las personas mayores de 60, pero qué pasa con las mayores de 75, con los centenares, ¿no? ¿Qué situaciones o qué entornos va a haber que fortalecer para evitar situaciones de mayor fragilidad, de mayor vulnerabilidad y justamente para lo que les decía hace un momento, ¿no? De en qué condiciones o con qué calidad de vida van a vivir esas personas. Entonces, mientras que nosotros hablamos sobre que el envejecimiento poblacional el envejecimiento individual es irreversible, le pasa a todas las personas,
esto del envejecimiento demográfico, el envejecimiento poblacional, es reversible, porque va a depender de algunos factores. De todas maneras, antes de eso, voy a insistir en estos gráficos y en el impacto que a veces tienen los números, ¿no? O la estadística. Pero fíjense, me llamaba la atención esto de esta diapo, ¿no? Que dice, cada 60, cada segundo, 2 personas en el mundo cumplen 60 años, ¿no? Y, y esto me sigue dando la idea de velocidad, ¿no? De la velocidad con la que se incrementa el envejecimiento poblacional y seguimos con las cifras, ¿no? El envejecimiento demográfico global surge como el resultado de la reducción de la tasa de fecundidad, el incremento de la esperanza de vida. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que influyen. Pero actualmente en todos los países del mundo la población de más de 60 años es el grupo, digamos, que se proyecta a seguir creciendo, ¿no? Y me impactaba esta frase, ¿no? Cada segundo, 2 personas en el mundo cumplen 60 años. Van a ver que usamos mucha documentación de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. eh, en la que se estudia mucho el fenómeno de envejecimiento y las políticas, ¿no? Basadas por supuesto en el enfoque de derecho, pero acá nos muestra el crecimiento en relación a la población total, ¿no? Y entonces vuelve a arrojar este número de la perspectiva de la proyección para el 2050 de el 25,1% de las personas va a ser mayor de 60 años, ¿no? Ven que dice, se calcula que la cantidad de personas mayores en América Latina y el Caribe se duplicará en el 2030, cuando este grupo representará el 16,7% de la población, y la CEPAL plantea que los países le plantea a los países que hagan frente al fenómeno de envejecimiento con políticas públicas basadas en el enfoque de derecho. Ahora, estos cambios producidos en la estructura de la población se deben a estos fenómenos, ¿no? O estos factores, que hablamos del descenso de la fecundidad, es decir, la baja en la cuestión de la natalidad, la baja en la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida al nacer. Esto da como resultado el aumento de la población adulta mayor, ¿no? Y entonces, esto también lo vieron con el profe Bassam, en relación a las expectativas de vida de los países latinoamericanos. Fíjense dónde está ubicada Argentina, en el 6.º lugar, con una edad promedio de 76 años. Tenemos a Chile como los más longevos, ¿no? Que están segundos en América, teniendo el primer lugar Canadá, ¿no? Lo segundan a Canadá. Fíjense, en América Latina Chile tiene el primer lugar con mayor esperanza de vida, ¿no? Ustedes vieron ya con el profe lo que era la esperanza de vida, que es una estimación del promedio de años que vivirá un grupo de personas nacidas el mismo año, si las condiciones de mortalidad de la región o el país se mantuvieran constantes, ¿no? Entonces, la esperanza de vida para Chile es de 80,5 años, y en primer lugar en América tenemos a Canadá con 82,2 años. ¿Cómo es la situación en el mundo, ¿no? Fíjense, los países con más esperanza de vida o con esperanza de vida más alta, tenemos en primer lugar a Japón con 83,7 años, tenemos a Suiza con 83,4, Singapur, Australia, España, ¿no? Chile está número 29, y el que tiene el indicador más bajo es Sierra de Leona, que es
el país con menor esperanza de vida en el mundo, que es un país de África, con 50 años, ¿no? Ese es el promedio de esperanza de vida, o la esperanza de vida o el promedio de edad que tiene este país en África, ¿no? Vieron cuando veíamos los mapas anteriormente que África era la que tenía menor población envejecida, y bueno, un poco tiene que ver con esto de las condiciones en las que viven las personas. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, fíjense, esta información que tenemos es es del último censo, ¿no? Todavía no tenemos datos mucho más actualizados. El año pasado tenía que hacerse el censo nuevamente y bueno, no se pudo hacer todavía, pero bueno, ya tendremos datos más actualizados. Pero esto de que les hablaba de la reducción en la natalidad, el incremento de la esperanza de vida, ¿no? Y la reducción en la mortalidad, nos muestra cómo esto que era más piramidal, tenía más forma de pirámide, ¿no? Donde casi en el vértice o en la cúpula no, había un punto, ¿no? Ahora vemos más ensanchado. Y fíjense cómo además eh, la diferencia, ¿no? En esta columna celeste, la columna de varones y esta la columna de mujeres. Vamos a tener que cambiar estos colores, pero bueno, aparecen así los gráficos. Sigue siendo más ensanchada, con mayor cantidad de población, la columna que pertenece o el lado que pertenece a las mujeres. Y esto tiene que ver con que hay una feminización del envejecimiento, porque las mujeres viven más años que los hombres. Fíjense cuál es la proyección para el año 2040, ¿no? Cómo volvemos, ¿no? a la reducción en la base, ¿no? Y esto ya cada vez deja de tener más la forma de pirámide para convertirse casi en una torre, ¿no? En una columna, en un bloque, lejos de ocupar menos espacio la parte de la pirámide superior. Y fíjense, ¿no? Acá dice 60, de 60 a 64, fíjense cómo el incremento va ¿no? a también de 99 años y más, ¿no? Más de 100 años. Tenemos, hasta hace unos años había un estudio no, en el censo de 2010 se habló de que en Mar del Plata había 55 personas mayores de 100 años y ahora no tenemos el dato fidedigno, pero sí se conoce que hay mucha más población mayor de 100 años. Les traigo acá dos términos que son términos que acuñó Europa, ¿no? El invierno demográfico y el suicidio demográfico, porque un poco lo decíamos al principio, ¿no? Cómo impacta esto del envejecimiento poblacional en los estados, en las sociedades, en el mundo, ¿no? Y en principio, el impacto fundamental, bueno, en este término que les digo que acuñaron los europeos, y que tiene que ver con cómo se van a preparar los estados, no solo para la cuestión del sostenimiento económico, ¿no? Lo previsional, sino también el sistema sanitario, ¿no? Y entonces ahí hablan de invierno demográfico, ¿no? En cómo va a impactar en la economía el sostenimiento de la población. Ustedes saben que en la Argentina el sistema previsional está sostenido por los trabajadores y las trabajadoras. Entonces tenemos que pensar qué pasa con el desempleo, cómo impacta en la posibilidad de las jubilaciones o no, cómo impacta el trabajo informal, ¿no? Si no hay personas que trabajen o que aporten a este sistema solidario, cómo se va a sostener la economía de las personas mayores, ¿no? Entonces, fíjense cómo va a haber que pensar en todas estas cuestiones si cada vez hay más personas mayores. Y
el suicidio demográfico es un término que surge más de la sociología. Bueno, acá les dice el chiste, ¿no? Dice, cielos, aquí ha habido un suicidio, y entonces después aparece una hamaca diciendo, aquí ha habido un suicidio demográfico, ¿no? Y tiene que ver con la preocupación de muchos de los estados en relación a la natalidad, ¿no? A esta baja en la natalidad que digamos, se plantea como una problemática, ya lo vamos a ver, pero eh, eh, hubo países que tuvieron una política sobre todo en los países asiáticos, de no tener hijos, digamos, de que solo hubiese un hijo por familia, y eso está acarreando un sinfín de problemas en relación al envejecimiento poblacional, porque están ahora, digamos, tratando de pensar y de incentivar la natalidad, porque no hay quien cuide a esos familiares, no hay, digamos, no hay un soporte social que pueda hacer frente a las situaciones que se dan en el momento del envejecimiento. Estos son conceptos que también vamos a profundizar. Bueno, ¿y qué vino haciendo el mundo o qué políticas se vinieron llevando adelante en relación con el envejecimiento, ¿no? También lo vieron con el profe Víctor, pero recién en 1982 se, mm, se, eh, se llevó adelante, digamos, se materializó la primera Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, ¿no? De las Naciones Unidas, que ocurrió en Viena. ¿Y qué fue lo importante, o lo más importante de este acontecimiento? Que tuvo que ver con poner en agenda a esta problemática, ¿no? Entonces, Europa, digamos, sobre todo, quiso instalar la temática del envejecimiento como algo para lo que había que empezar a prepararse. En 1991, las Naciones Unidas planteó 5 eh, digamos, principios a favor de las personas mayores, que fueron el principio de la independencia, el principio de la dignidad, la participación, los cuidados y la autorrealización, ¿no? Y entonces había que pensar en esas líneas para poder llevar adelante políticas a favor de las personas mayores. En el año 2002, en España, en Madrid, se organizó la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento bajo el lema Una sociedad para todas las edades, donde, así como en Viena lo más interesante fue plantear la agenda, en Madrid se elaboró un plan, ¿no? Un plan que tuvo como prioridades 3 ejes. En principio, las personas de edad y su desarrollo. El segundo eje tuvo que ver con la promoción de la salud y el bienestar en la vejez. Y el tercero con procurar, digamos, un, un entorno propicio y saludable, ¿no? ¿Y sobre qué versaba cada uno de estos, ¿no? Lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Favorecer el desarrollo de las personas en la vejez. Tenía que ver con líneas que pensaran el acceso al empleo, a la inclusión laboral formal, a la formación continua, ¿no? Y ya van a ver cómo Argentina puso, puso a rodar muchísimos proyectos relacionados con esto, ampliación de la cobertura en seguridad social, ¿no? Que tiene que ver con esto, con lo previsional y con lo social, participación de las personas en la sociedad, promoción en cuanto a equiparación de oportunidades, igualdad en los derechos, acceso a la educación permanente. En relación al eje del bienestar y la salud y el desarrollo de la salud en la vejez, una cobertura universal de personas mayores a los servicios de salud, la promoción de conductas saludables, la formación de recursos humanos, ¿no? La formación gerontológica y esto que ustedes tengan una asignatura es una muestra de que algo de eso se viene haciendo. Y sobre todo poner el énfasis en la atención primaria de la salud en relación a las personas mayores.
Y cuando habló de entornos propicios y favorables, estaba hablando no solo de la adaptación del entorno físico, ¿no? De eliminar cualquier tipo de barrera arquitectónica que mantuviera la independencia y la autonomía de las personas, también habló de sistemas de apoyo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con cuidadores, que lo vamos a ver más adelante. Em, Además, eliminar todas las formas de maltrato y de discriminación por la edad, pero invitó a redoblar la apuesta y a generar una imagen positiva de la vejez, ¿no? Donde no solamente intentemos eliminar todo aquello que los vuelva más vulnerables, sino que sobre todo se genere una visión más positiva del envejecimiento, ¿no? Donde se pueda ver, como les decía hace un momento, no solamente aquellas pérdidas o aquello que tiene más que ver con el desgaste o con lo que se va transformando en función de la declinación, sino todas aquellas potencialidades y todas las ganancias que se tienen en estos años también. Bueno, después de Madrid 2002 vinieron una serie de conferencias con más continuidad y entonces en 2003 hubo una conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento en Santiago de Chile, donde se juntó la región, y en 2007 hubo una conferencia también intergubernamental Madrid +5, se llamó, en Brasilia, ¿no? Hubo reuniones posteriores hasta que se llegó a la tercera conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento en América Latina y el Caribe, donde se elaboró la Carta de San José en Costa Rica en 2012, donde los países, eh, digamos, lo que tuvieron, como fue 10 años después de Madrid, de alguna manera quiere rendir cuentas, ¿no? Y ahí Argentina pudo decir que había llevado adelante 3 cortes en relación a la formación de profesionales, que había elaborado todo un programa de formación de cuidadores domiciliarios y había conveniado con obras sociales para que pudieran tener la cobertura. Eso en relación a la formación de recursos humanos y de las redes de apoyo, que habilitó las moratorias para que se jubilaran mucha más cantidad de personas, y la jubilación de amas de casa vino a ser una política no solo en el tema previsional, sino también en la cuestión de género, porque de alguna manera esa moratoria le habilitó el derecho a un ingreso económico a muchísimas mujeres que no habían tenido la posibilidad porque siempre habían estado en el empleo informal o en el cuidado, digamos, de las cuestiones domésticas. Y también eso generó la incorporación en una obra social con la apertura de, digamos, la cobertura sanitaria y social. La Universidad para Adultos Mayores, bueno, una serie de políticas implementadas para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y para realmente pensar campañas sobre el buen trato. Ya vamos a ir viendo todo lo que se fue haciendo en pos de generar una imagen más positiva de la vejez y de poder deconstruir algunos conceptos. O sea, fue un momento de rendir cuentas, pero además se instala la idea de, o la importancia de tener una convención, ¿no? Una convención de derechos humanos de las personas mayores, en donde Argentina, Brasil y Chile, de alguna manera, acompañados por la CEPAL y por la CELADE, lideran, ¿no? Y le proponen a las Naciones Unidas la conformación de un bloque para elaborar estos protocolos y empezar con el armado de la convención, cosa que, bueno, nos llena de orgullo, por supuesto. Y entonces, años más adelante, ¿no? 2015, Argentina adhiere a la convención una vez elaborada y más adelante se convierte en ley, ¿no? Y acá tenemos a Mafalda que nos recuerda, dice: a estos derechos hay que respetarlos, no vaya a ser como los mandamientos, ¿no? Vamos a tener posibilidades de profundizar en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores,
pero es importante que sobre todo lo que nos viene a mostrar esta convención o lo que nos viene a poner sobre agenda es esta idea de las personas mayores como sujetos de derecho y no como objetos de práctica asistenciales, ¿no? Vamos a ir viendo a lo largo de la cursada cómo las personas mayores son capaces de formar parte activa de todo aquello que tenga que ver con lo que les concierne, tanto de su salud como de su estado físico, psíquico, emocional y social. Y bueno, y nosotros como agentes de salud, promotores de la salud, tenemos que poder conocer para acompañar, para defender y para estimular también en las personas que vamos atendiendo. Bueno, llegamos al final de esta tercer clase. Espero encontrarlos en los foros, espero que vayamos debatiendo sobre estos temas bueno, qué se les va ocurriendo, ¿no? Cómo les va resonando, qué ideas van teniendo. Nos queda mucho por transitar todavía, pero bueno, estos van siendo los primeros pasos y bueno, ojalá que cuando nos encontremos presencialmente podamos seguir analizando estos conceptos y podamos seguir aprendiendo. Nos encontramos ahí en los foros. Que tengan una buena jornada.